buenas tardes, amigos y amigas de las redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Econométrica. Hoy jueves 27 de julio del año 2017 nos reencontramos una vez más a través de las redes sociales del Nuevo Diario, arroba el Nuevo Diario TV, y las redes sociales de Econométrica, arroba Econométrica RD. No olviden compartir esta transmisión en vivo de manera tal que nadie se quede sin disfrutar de todo el contenido que tenemos en el día de hoy. En el día de hoy, amigos cibernautas, personas que nos ven a través de las redes sociales, tenemos una invitada súper especial. Una mujer que si yo fuera a definir su trayectoria nada más dijera una sola palabra. Dijera viviendista, una mujer viviendista que toda su trayectoria ha sido la planificación y la promoción del sector vivienda en la República Dominicana y es un referente a nivel de Latinoamérica por los aprestos y desarrollo que ha tenido en la República Dominicana. Se trata nada más y nada menos que de la ingeniera Susy Gatón, presidenta de Acoprovi. Buenas tardes, Susy. Buenas tardes, Clara. Bienvenida a Econométrica. Gracias por la invitación a Econométrica. Gracias a ti por aceptarla. Susy, tú eres la primera mujer que preside la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda. Tremendo reto y tremendo privilegio, una mujer ahí dirigiendo un sector, porque la ingeniería es un sector más masculino que femenino, eso es así, aunque las cosas han ido cambiando con el paso del tiempo. ¿Cuáles son los planes que tú tienes para este periodo en Acoprovi de cara al país? Gracias por la invitación, me siento muy halagada estar compartiendo contigo este programa y para mí ser la presidenta de Acoprovi fue un reto en el sentido de que mayormente el sector está compuesto más por hombres que por mujeres. Sin embargo, en la junta directiva, que somos más de 12 los miembros, hay 4 mujeres promotoras desarrolladoras de muchísima capacidad. Entre ellas están Neri Meléndez, Vivian Reyes, Yulisa Burgos, que es promotora de Santo Domingo Este, y una servidora. Creo que son muy especiales, muy colaboradoras y no descansan. Creo que el sentido de la mujer en cuanto a la responsabilidad frente a la causa es inigualable. Y para mí llegar a Acoprovi fue un reto importante porque no me fue fácil. Tenía muchos años yo en la junta directiva y tenía el perfil, tenía las condiciones, tenía el posicionamiento empresarial, pero tenía algunos obstáculos. Y yo creo que principalmente pudieron haber sido de género, pero lo logré. Bueno, y enhorabuena. Enhorabuena. Y enhorabuena, y yo creo que el sector se beneficia grandemente con la presencia tuya. Yo que conozco profundamente tu trayectoria en temas de vivienda, en desarrollo de proyectos urbanos, viviendas progresivas, viviendas de gran nivel. Mejoramiento habitacional, mejoramiento barrial. Todo eso, o sea, no entendía por qué realmente tú no estabas presidiendo, pero llegó la hora y enhorabuena. Sí. Cuéntame un poco, se habla mucho de vivienda de bajo costo, hay una ley de un proyecto de ley de vivienda, que hay un tema de ordenamiento territorial, que todos esos temas tú... Son muchos temas sí. que nosotros tenemos como parte de nuestro plan estratégico. Comenzando por la ley de vivienda, existen 2 anteproyectos de leyes, uno presentado por el sector social. De hecho, en una oportunidad Acoprovi presentó un proyecto que perimió y ahora presentó uno el sector social y uno la Presidencia de la República, que no lo ha presentado al Congreso porque se está ponderando y discutiendo los contenidos. ¿Qué nosotros procuramos como Acoprovi? La búsqueda del consenso. Que podamos llegar a un consenso el sector social, el sector público y el sector privado, de manera que podamos presentar un solo proyecto al Congreso que esté debidamente consensuado. Ambos proyectos tienen aspectos positivos y aspectos no tan positivos, pero creo que es posible alcanzar el consenso. Creo que también está a la disposición del sector social y de la Presidencia de la República
para que podamos arribar a un proyecto de ley que no solamente haga el abordaje de la vivienda social, sino también la totalidad de las viviendas. El déficit de vivienda en República Dominicana ronda los 2 millones de unidades, entre 900.000 como déficit cuantitativo y el resto déficit cualitativo. Es decir, que si estamos hablando de 2 millones de unidades y se forman 30.000 nuevos hogares por año, es muy difícil la superación del déficit si no nos alineamos, el sector social, el sector privado y el sector público. Y para ello, nosotros como sector privado somos real y efectivamente canalizadores de recursos de la banca y del potencial propio que tenemos nosotros como nuestra experiencia en materia de desarrollo, de promoción de viviendas, tanto de vivienda de bajo costo como vivienda media y vivienda de niveles más altos. Pero creo que la ley debe abordar la totalidad de las viviendas, no solamente la vivienda social. Entonces, el proyecto del sector social hace un abordaje solo de la vivienda social, que tiene muchos aspectos interesantes, pero el proyecto de la presidencia abarca un poco más. Nosotros entendemos que en el proyecto del sector social se nos coloca como contratista del Estado. Y nosotros no somos contratistas del Estado. La mayoría de los promotores no construye para el Estado. Construimos para nosotros. Somos con empresarios. Recursos de nosotros. Somos empresarios. Así mismo es. Somos empresarios y como tal podemos colaborar con la vivienda social. En el marco de la ley que nosotros pretendemos, el primer paso es el fortalecimiento institucional. El fortalecimiento institucional, ¿qué busca? Hay una dispersión de instituciones que trabajan la vivienda, INAVI, el INVI, la Presidencia, el Fondo del Fideicomiso y de Promoción del Fomento del Mercado Hipotecario y del Fideicomiso que dirige la ingeniera Elena Chicone. Hay una dispersión. El ministro de la Presidencia, que de algún modo nosotros lo identificamos como el ministro de la Vivienda, porque es él quien le ha dado más apoyo. En ese sentido, nosotros entendemos que se debe crear el Ministerio de la Vivienda, de una vez y por todas. Todo el mundo dice, es más burocracia, pero tenemos un déficit de 2 millones de unidades de viviendas y con la formación de 30.000 nuevos hogares, ya sea porque hogares que hacen una situación de hogares allegados o porque realmente se casan y no tienen las facilidades para ocupar una vivienda como unidad familiar. Y la vivienda es un cobijo, la vivienda es un cobijo para la educación, la vivienda es un cobijo para la vida privada, la vivienda es un cobijo para la vida en familia, para la salud. Es decir, que la vivienda es uno de los instrumentos físicos que permite la salida de la pobreza de las familias. Yo creo que es el más importante para salir de la pobreza. Los barrios marginados y la vulnerabilidad es un reto del sector público, porque estas familias no tienen la capacidad de pago, no tienen la capacidad de compra. Entonces se está planteando en el proyecto la creación de un fondo de vivienda para estructurar una política de subsidio que sea sostenible, porque estamos hablando del bono ITEVIS. Ha mejorado la entrega del bono vivienda. El de la DGI. El de la DGI. Sí. Ha mejorado la entrega del bono, pero realmente no es suficiente. No es suficiente para aquellas familias, porque te puedo citar el proyecto Ciudad Juan Bosch. Hay familias que no pueden alcanzar una vivienda del proyecto Ciudad Juan Bosch porque no tienen el ingreso suficiente, o porque son discapacitados, o porque son envejecientes y ya la banca no le presta. Son muchas condiciones y viven en condiciones vulnerables, en condiciones inhumanas. Entonces, en este sentido, nosotros entendemos que el Fondo Nacional de la Vivienda permitirá estructurar una política de subsidio, ya sea en la tasa, en la cuota, o en la financiación, o en el usufructo, hay 1000 modos de subsidiar la vivienda, de manera tal que estas familias del sector social, las familias más empobrecidas, puedan vivir en condiciones más dignas. O sea que la ley busca articular lo que es la vivienda de bajo costo junto con la vivienda que puede ser hasta suntuaria. La verdad, y busca ordenar el mercado de una manera tal que todo esté nucleado bajo un ministerio. O sea, bajo un ministerio. Eso es lo que nosotros pretendemos.
ambos proyectos de leyes, uno plantea Provivienda, que es la conversión del INVI en Provivienda. Nosotros decimos que es un poco más de lo mismo porque no tendríamos representación en el Congreso, no hay nadie que se siente en la mesa de negociación a los fines de la asignación presupuestaria, por eso nosotros pretendemos un ministerio. Hay mucha dispersión en términos de lo que son las normativas. Las normativas obedecen más a obras públicas y obras públicas no tiene el carácter y la formación en materia de vivienda, como dice Ministerio de Obras Públicas, sí. No es Ministerio de Vivienda. Entonces, sí. En este sentido, es importante que se articule el Ministerio de la Vivienda, que trace políticas, que trace sí. Planes, programas, proyectos, que participe en el ordenamiento del territorio y la planificación urbana, que participe en la estrategia de subsidio, que participe en los orígenes de los financiamientos, en los orígenes de los fondos, para poder producir vivienda para el sector social, para el sector de vivienda de bajo costo y para el medio bajo, que también necesita subsidio. Nosotros también estamos pretendiendo, en este sentido, la comunicación estratégica. ¿Por qué? Porque el discurso no puede ser solo de ACOPROVI. El discurso tiene que empoderarse no solamente los promotores, sino empoderarse todo el que pueda sumarse, como tú, que participaste muchos años en vivienda, todo el que se pueda sumar a este discurso, nosotros lo queremos como aliado. Entendemos que se está promoviendo un nuevo régimen de alquiler, que es el régimen de contratos de locación y un registro de contratos de locación, para nosotros como promotores poder producir viviendas para alquiler, aunque ese alquiler lo pague el sector social, como el programa de Estados Unidos, o lo pague el sector público, como el programa de Estados Unidos. Y de este modo nosotros podamos tener la seguridad del ingreso y de la inversión, y de la seguridad de la inversión. Este programa de el alquiler de la vivienda social es interesantísimo porque permitiría que las familias puedan acumular esos pagos que hicieron como parte del pago de la vivienda. Es como un leasing. Exacto. También estamos incorporando el leasing habitacional y muchos otros aspectos que tienen que ver con regímenes de condominio y sobre todo, y lo más importante, son los diferentes programas que nosotros estamos impulsando. Nosotros estamos impulsando la renovación urbana, el mejoramiento de los asentamientos humanos, el mejoramiento de los barrios, el mejoramiento de la vivienda, la progresividad en la vivienda, no solamente en términos de espacios, sino en términos de acabados. Es decir, que nosotros en la propuesta estamos sumando muchos elementos nuevos, tanto a un proyecto como al otro, y en la mesa de la vivienda, que la celebraremos en septiembre, que es la sexta mesa, nosotros la hacemos, ACOPROVI la hace cada 2 años, en la sexta mesa nosotros queremos arribar a ese consenso y presentar un solo proyecto al Congreso, un proyecto que esté apoyado por los 3 sectores, por el público, por el social y por el sector privado. Yo creo que no está tan difícil, siempre y cuando todos tengan el enfoque de que en la República Dominicana hay que ordenar el sector vivienda y incluir esos elementos que tú muy bien has explicado para que haya mayor acceso a la vivienda de esos 2 millones de dominicanos que no tienen en este momento de una vivienda. 2 millones de familias. De familias. Porque son mucho más dominicanos. Porque una familia puede tener 3 miembros, 4 miembros, 5 miembros, es decir que son muchísimos más dominicanos que carecen de una vivienda adecuada. Hay una demanda potencial y hay una demanda efectiva. La demanda potencial es altísima, pero la efectiva, que es aquella familia que busca una vivienda, quiere comprar una vivienda y la puede pagar, es más escasa. Estaríamos hablando de 100 y pico de miles de viviendas en relación a los 2 millones de déficit. Sí. Es decir que y cada año se le suman 30.000 nuevos hogares. Es decir que con lo que se está produciendo no estamos disminuyendo el déficit. Porque ¿qué estamos produciendo? Estamos produciendo 10.000 viviendas al año, 9.000 viviendas al año entre el público privado y los mixtos, los fideicomisos mixtos público-privado. No es suficiente.
no es suficiente para la superación del déficit, ni siquiera para paliar la formación de los nuevos hogares. Los 30.000 que se forman anualmente. Exactamente. O sea, eso es una suma resta matemática simple. Exactamente. Para nosotros superar el déficit, tendríamos que por lo menos producir un número superior a la formación de los nuevos hogares. Mínimamente. Así mismo. Mínimamente. Y trabajar mejoramiento habitacional, porque hay viviendas que carecen de servicio a lo interno de la vivienda, como de agua potable, o que no tienen la energía eléctrica a lo interno de la vivienda. Hay 3 tipos de asentamiento, Clara, que es muy importante definir. El asentamiento rural, el asentamiento suburbano y el asentamiento urbano. El rural carece de muchos de los servicios. El suburbano depende de los servicios de las ciudades. Y se supone que en la ciudad tú tengas todos los servicios, pero tampoco es así. Teóricamente. Porque los barrios marginados, los barrios más vulnerables, carecen de servicios. Entonces, es mucha la intervención y mucho la concentración y el impacto que habría que tener en materia de vivienda para poder reducir el déficit. Un aspecto importante es que nosotros estamos abogando por normativa de viviendas mínimas. La normativa de viviendas mínimas que nos permitan crear módulos. Tú tienes mucho tiempo con ese discurso. Módulo seguro de 30 metros, de 42 metros cuadrados, pero que le dé la seguridad a la familia que tiene un módulo seguro ante fenómenos sísmicos o ante fenómenos atmosféricos. Solamente una unidad de 30 metros cuadrados, como se está produciendo en Perú, que están creando módulos de 30 metros cuadrados. Perú inicia, que me parece un programa interesante, con el tema de la titulación. La titulación es fundamental, porque cuando una persona se empodera de un título de propiedad, de un solarcito, de un espacio, ya sea en zona suburbana o rural, ya se siente más seguro, tiene un título para poder pedir prestado en una cooperativa, en una asociación de maestros, tiene más posibilidad de alcanzar una unidad. Entonces, sí, el programa de titulación para mí es punto central. Vamos a titular. Aquí hay mucha horizontalidad. El Distrito Nacional, que otro aspecto por el que nosotros estamos abogando ante la alcaldía del Distrito Nacional, es que nos permitan hacer viviendas más pequeñas, porque las familias no pueden comprar apartamentos de 150 ni de 200 metros. La familia puede comprarse 80 metros, en función 76 del ingreso, metros. Perdona que te interrumpa, en función del ingreso per cápita del dominicano, eso no hay que ir muy lejos, claro. O sea, hay que ver una familia de profesionales, cuánto es el ingreso, y para la vivienda entiendo que se debe disponer no más del 30% del salario familiar. Del salario de la del familia, ingreso familiar. Del ingreso familiar. Sí. Y la mayoría no llegan a los 20,000 pesos. Así es. Entonces, para poder producir vivienda para esas familias en situación de pobreza o en situación de vulnerabilidad, tendríamos que producir unidades pequeñas, unidades de 40 metros, de 60 metros, de 72 metros. Y para ello necesitamos normativas adecuadas, no solamente en términos de densidad y en términos de ocupación del suelo en ciudad, sino también en términos de normativas estructurales, sanitarias, de estacionamiento. ¿Cómo yo le voy a pedir a una familia que me compre un parqueo de visitantes cuando no pueden comprar sus propios parqueos? Porque la municipalidad no puede hacer parqueos públicos y estimular a los promotores o a los desarrolladores a que hagan estacionamientos públicos. Entonces yo tengo que pedirle a esa familia que no puede pagar su propio estacionamiento a que también me compre estacionamientos de visita. Entonces eso no es aplicable. Sí, ¿y a quién le toca la responsabilidad de normar en ese caso? Porque ese discurso, esa explicación que tú le has dado a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales es muy válida. O sea, aquí el ingreso no permite a muchas familias, incluyendo
tienen nivel profesional, que trabajan papá, mamá y llevan un ingreso a la casa, no pueden obtener digamos, disponer de 40, 30 mil pesos para pagar un préstamo hipotecario. Pero, ¿a quién le corresponde normar en ese sentido? Mira, existe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, existe la Dirección de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Pero la planificación urbana y el ordenamiento del territorio de la municipalidad depende de la alcaldía de la municipalidad y de la sala capitular, por supuesto, sí, claro, y del director de planeamiento urbano. Justamente hoy en la mañana nosotros fuimos a una presentación de la visión de la planificación territorial del Distrito Nacional. Yo creo que es una visión válida, positiva. Hay muchos modos de ocupar el territorio, porque tú puedes ocupar el territorio Nueva York. Nueva York tiene apartamentos pequeños, mucha altura, pero tiene un parque, que es el Parque Central, el Central Park, que realmente le da a las familias el sentido del disfrute de la vida de la ciudad. En el caso, por ejemplo, de otras ciudades, pueden ocupar todo el territorio con la horizontalidad y no dejan espacio para los equipamientos sociales, para los parques, para los centros de servicio, para los equipamientos sociales deportivos, los clubes, para los equipamientos sociales de salud, para las escuelas. Entonces, hay muchos modos de ocupar el territorio. Nosotros creemos en la verticalidad. La verticalidad te deja espacio sobre el suelo, te deja espacio libre sobre el suelo para desarrollar esos equipamientos sociales. Entonces, nosotros estamos abogando por ciudades compactas. Ciudades compactas significa que yo puedo desarrollar edificaciones altas y apartamentos más pequeños, pero yo le estoy dando espacios abiertos a los niños, a los envejecientes, a los discapacitados, para que disfruten de la ciudad. Aceras anchas. Entonces, en ese sentido, nosotros estaremos trabajando con las distintas alcaldías. De hecho, ya hubo un cambio de uso de suelo en Santo Domingo Este, una mayor densidad y mayor definición de altura, y creo que están haciendo el abordaje de los parques, Parque Mirador Sur, y eso es importante. Yo creo que vamos por buen camino, estamos insistiendo de manera permanente en las redes, con respecto a la importancia de conservar los parques para que la ciudad sea una ciudad verde, que nosotros estamos en el trópico, y el trópico te da ese verde y te da las flores. No sea tan atropellado y poner reglas que la gente pueda transitar. Yo digo, bueno, el Parque Mirador que está en el centro de la ciudad es un pulmón y eso, pero debería haber un mini Parque Mirador en cada sector cada sector del país, barrio, ensanche, cualquier, o sea, que la gente, a mí déjame hacerte una historia, a mí me sorprendió mucho una vez que visité una ciudad de Estados Unidos, no necesariamente de las provincias más desarrolladas, el estado más desarrollado, y cuando entraba a la ciudad, lo primero que encontré fue un área verde amplia donde la gente, los envejecientes, estaban bailando. Era domingo en la tarde, era un área de esparcimiento, de diversión, y era gratuita, la gente se congregaba ahí. No era un club, no era bueno, con el debido de respeto, no era un club donde hay que pagar mucho dinero. Exactamente. O sea, ahí estaban los pequeños, los pequeñines, las personas de media y los envejecientes que estaban bailando con sus envejecientes. Claro. Y eso, digo yo, en la República Dominicana deberían haber este tipo Para ello, las alcaldías, las municipalidades deberían recibir más recursos, porque por ley está establecido que es el 10% del Producto Interno Bruto, pero en la actualidad solo reciben el 3%, todas las municipalidades, y ese 3% no es suficiente para que ellos puedan hacer el trabajo más efectivo, para tener ciudades más amigables y ciudades adecuadas a los cambios climáticos. Y creo que hay dos modos de que las alcaldías, de que las municipalidades puedan recibir más recursos. Cuando una alcaldía o un municipio invierte en un sector determinado,
ese sector genera plusvalía. Y esa plusvalía de algún modo debe de llegarle a las municipalidades, aunque sea a través del 1% de la venta o a través del IPI. Exacto. Cuando se generan proyectos de edificaciones. Recientemente estuve con el alcalde de Miami y él me decía que eso se da en Miami, que cuando un promotor desarrolla un proyecto, tiene un cargo porque realmente le dan permiso para producir viviendas del tamaño correcto. De hecho, ellos no definen número de habitaciones, ellos definen área construible y ocupación del suelo, porque yo no hago nada con decir, este apartamento tiene 2 habitaciones y un estudio. Ese estudio tú lo vas a amueblar como tú quieras. Tú le puedes poner un sofá cama, tú lo puedes convertir en habitación. Eso es una restricción que no tiene ningún sentido. Sí. Ningún sentido, porque a la larga la familia va adecuando la vivienda. La parte interna de la vivienda tiene modificaciones continuas. Así es. Modificaciones continuas, ya sea por hogares allegados o ya sea porque la familia tuvo más hijos de lo esperado, por la razón que sea, pero lo interno de la vivienda es modificable. Lo que no es modificable es lo que ocupa la edificación sobre el suelo. Eso no es modificable. Pero a lo interno de la vivienda, si en 80 metros yo quiero hacer 3 habitaciones, permítemelo. Entonces, exacto, eso es normativa de los ayuntamientos. Sí. Eso es normativa de las alcaldías. Entonces, la ley contempla que deban las alcaldías recibir un 10% del PIB y no lo están recibiendo. No lo están recibiendo. Bueno, la verdad que en la República Dominicana hay muchas leyes y normativas y no se cumplen. Ese es el grave problema. Pero ahí no han pensado mecanismos alternos, Susi, porque las alcaldías son pequeños y hoy no le toca a David Collado. Pequeños gobiernos. Pequeños gobiernos. Y esos gobiernos tienen la capacidad de articular esquemas de financiamiento, pudiendo ser oferta pública, fideicomiso, que tan buenos resultados ha dado sobre todo. Y deben promover fideicomisos mixtos. Así mismo. Sobre todo, yo señalaba el otro día en las redes que Gascue está un poco deteriorado porque le han adjudicado valor patrimonial a muchas viviendas que no necesariamente tienen ese valor patrimonial y lo que la gente está, porque no la puede sostener, dejándola caer. Exactamente. Las viviendas están en estado de destrucción. Entonces, si tú le das a esa familia un certificado de densidad y altura para que lo aplique dentro del mismo sector, aún tú conserves esa vivienda con valor patrimonial, ya esa familia tiene unos recursos para darle mantenimiento a esa vivienda. Yo también proponía que la alcaldía generara un programa de mejora y pinta tu casa en el sector de Gascue, porque en el sector colonial, en la zona colonial, se está haciendo una inversión con recursos del BIP, el Banco Interamericano de Desarrollo, y se está generando una plusvalía, y esa plusvalía debe de algún modo llegarle a la municipalidad. Eso es lo que yo pienso. Y te lo digo con mucha claridad, con mucha precisión, porque entiendo que por más que quieran hacer los alcaldes, no tienen los recursos. Solamente la recogida de la basura y la adecuada disposición de la basura es una tarea. Sí. Es una tarea que yo la iniciaría con la educación, con la promoción, con la publicidad en educación, de cómo tú recoger la basura, cómo tú separar la basura, de manera que tú puedas sacarle provecho a esa basura. Pero eso no se está haciendo, porque no tienen los recursos suficientes y están haciendo lo que pueden. Me consta que los alcaldes están preocupados por su territorio y que quieren hacerlo lo mejor posible, pero no tienen los recursos suficientes. Y yo creo que ese es un modo, a través de la plusvalía o a través del IPI, del impuesto a la propiedad inmobiliaria, o a través de sistemas que ellos puedan articular para generar fideicomisos mixtos de gestión del territorio, por ejemplo, en el mismo caso de Gascue o el mismo caso del ensanche La Fe, que yo estoy proponiendo la conformación de una renovación urbana y un polígono
porque el polígono central es lindísimo, pero está copado. Sí, así Entonces es. nosotros estamos planteando un polígono para una vivienda de un costo más bajo. Hay una saturación en el polígono central, pero yo me quiero quedar en el tema de Gascue. Gascue es uno de los sectores bonito, sí, bonito, que está protegido por la normativa y no hay la permisología necesaria para desarrollar altura. Eso es una de las propuestas de Acoprovi para que nuestros amigos cibernautas entiendan. Lograr mayor densidad a nivel de altura. Sí. O sea, amigos cibernautas, lograr que Gascue y otros sectores de la ciudad capital se le permita que la construcción sea más alta, como lo que han visitado los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es una ciudad de edificios altos donde viven de rascacielos, donde viven familias y tienen un techo. O sea, y eso vendría digamos, a eliminar no solamente el déficit, sino aquel tema de la rabalización. Cuando se va a los barrios más marginados, es penoso. Es penoso. Es penoso. Nosotros entendemos que todos los sectores que dan a la línea del metro, a la John Fitzgerald Kennedy, y la primera línea que fue la de la Máximo Gómez, sí, pueden ser densificados. La Fe, Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo, Galá. O sea, desde donde comienza el metro. De John F. Kennedy hacia abajo, hacia el norte. Hasta San Luis. Pueden ser densificados, se puede producir una renovación urbana y se pueden densificar mucho más. Generalmente son edificaciones de 2 niveles y eso permitiría, pero tendrían primero que habilitar los servicios. Eso es determinante. Porque yo no hago nada con permitir un crecimiento en términos de población, donde yo no le estaría brindando los servicios básicos, agua y la disposición de las aguas servidas. Que es lo que pasa en el polígono central. Tú no tienes disposición de agua servida, todo va al subsuelo. Tú sustraes el agua del subsuelo y penetra las aguas servidas al subsuelo. Entonces, eso no es sano. Entonces, nosotros estamos proponiendo que intervengan las instituciones de servicio en esa zona, donde nosotros estamos definiendo renovación urbana y un uso de suelo distinto, que se intervengan los servicios para proveer de la capacidad suficiente para que nos puedan dar densidad y altura. Porque de lo contrario, volvería a suceder lo mismo que sucedió con el polígono central. Así mismo. Amigos de las redes sociales, conversamos con la ingeniera Susi Gatón, presidenta de Acoprovi, quien nos está planteando los proyectos y planes que tiene Acoprovi de cara al reordenamiento territorial de la ciudad, de cara a un manejo de los recursos que tiene la ciudad de Santo Domingo, la interacción que se hacen con las alcaldías, el tema de la falta de presupuestos necesarios para lograr esos planes y todo esto que la ingeniera Gatón está conversando. Les agradecemos que hagan sus comentarios a través de nuestras redes sociales y aprovechemos este espacio donde Susi ha sacado de su tiempo para venir a Econométrica a presentar el plan estratégico de Acoprovi. Susi, hay otro tema importante que es, se habla de muchas cosas en el país y al final tú sumas y restas y la verdad que la política lo arropa todo. Siempre he dicho en Econométrica que debemos hablar menos de política y más de proyectos. Lo que tú estás presentando, proyectos puntuales, precisos, y se necesita A, B y C para lograrlo. Hay un tema medioambiental que tiene que ver con el río Ozama. Es penoso y da vergüenza que cuando un turista llega a la ciudad de Santo Domingo, viniendo desde el aeropuerto de las Américas, que se va a quedar aquí en un hotel del Malecón, digamos, vea el estado de deterioro y de vulnerabilidad que hay. El río Ozama es una vergüenza para la ciudad de Santo Domingo. ¿Tiene Acoprovi algún plan? Porque aquí estamos enlazando con medio ambiente, porque ya vimos algunos.
justamente... Tú me hablaste de una ciudad verde. Justamente el ministro nos convoca, el ministro de Medio Ambiente nos convoca a que construyamos edificaciones verdes. Y estaremos haciendo un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente a los fines de poder sumar al verde de la ciudad y que sean edificaciones sostenibles, en términos por lo menos en energía alternativa para las áreas comunes, más verde en las edificaciones. Y en ese sentido son muchos puntos que hacen una edificación verde. Pero refiriéndome al río Sama, yo creo que es un potencial. Nosotros tenemos costas de ría y costas marinas en la ciudad, en el Distrito Nacional. Explícame Nosotros eso. tenemos un lujo que pocas ciudades lo tienen, pero como no fue desarrollado en principio a través de un ordenamiento del territorio y de la planificación urbana, esas son zonas que la ha ido ocupando las familias en situación de pobreza y es penoso porque viven en una situación de vulnerabilidad extrema, Sí. porque son zonas inundables. De hecho, cuando llueve mucho y estamos en el trópico, las viviendas prácticamente son flotantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Que a estas familias se les movilice hacia adentro de la ciudad, no hacia las afueras, sino hacia adentro, hacia el entorno, pero que se aprovechen las rías. Nosotros tenemos 52 kilómetros entre Osama e Isabela y también Jaina. Sí. O sea que podemos aprovecharlo y podemos desarrollar turismo y darle también valor inmobiliario. De hecho, en mi empresa yo estoy desarrollando un proyecto frente al río Sama que se llama Riviera Colonial. Y ese proyecto ha tenido un éxito total, un proyecto muy lindo que tiene vista al puerto turístico de Santo Domingo, un proyecto de viviendas pequeñas de 84 metros, 40 metros, 109 metros, 92 metros cuadrados. O sea que no son unidades grandes y son unidades accesibles, pero tienen una vista porque miran a la zona colonial, es la mejor vista de la zona colonial. Miran al puerto turístico de Santo Domingo, miran el río Sama, miran la Marina Bartolomé Colón, sí. Miran al mar. Entonces, yo creo que ese es un modelo a replicar, creo que eso se puede hacer para viviendas más pequeñas, pero dándole valor a las márgenes del río. Pero yo no puedo plantearme y procurar un profesional de Argentina, Brasil, que no le duela el territorio nuestro y que no valore la importancia de las márgenes de los ríos, que en todas las ciudades que tú conoces y que tú has viajado, los márgenes de los ríos son un lujo. Son zonas turísticas, son zonas turísticas, eminentemente son turísticas. Zonas turísticas y nosotros tenemos una colindancia con Domingo Sabio con la zona colonial. Sí. Entonces, consolidar esa pobreza en esa zona con el trazado de 4 calles y una ruta por donde circule la onza, yo no creo que sea el proyecto más favorable para el distrito. Yo entiendo que se pueden reubicar las familias gradualmente porque no hay los recursos para hacerlo de golpe, pero con la ayuda de los promotores, tú puedes pedirle al promotor, desarróllame un proyecto en esta zona, e ir movilizando las familias y dándole la facilidad de esa tierra al promotor, para que el promotor desarrolle proyectos de mayor valor inmobiliario y de mayor valor turístico. Entonces, tiene todas las condiciones para hacer una marina de gran calado. Inclusive cuando yo se lo presenté al alcalde de Miami, él me dijo, yo le traigo los inversionistas. Sí. Eso fue lo primero que él me dijo. Yo tengo los inversionistas para una marina de gran calado en el río Sama. Entonces, yo no creo que el proyecto sea consolidar la marginalidad en las márgenes. Yo entiendo que este valor que nosotros tenemos de costa marina y de costa de ría, tenemos que aprovecharlo. Porque de lo contrario, si se consolida, entonces ya nosotros habremos perdido ese gran potencial.
y no es verdad que se va a reversar. Sí, sí, o sea, no implantar ahí mismo en su esquema de manejo y de pobreza. Susi, las redes sociales están calientes. Vamos a pasar a las redes porque los amigos quieren hacerte una pregunta. Juan Suberví, ¿se debe hacer un trabajo minucioso de los alrededores de Río Sama? Vamos a leer todas las impresiones y luego, gracias Juan. Corto Comercial Chanel, ¿cuándo eso se logró? El país se desarrolla, cuando eso se logre, el país se desarrolla inmediatamente. Después tú al Coincidimos. Final. Otra impresión, otra vez Juan, esos mismos he dicho, y sobre la llegada de turistas y cruzando el puente. La verdad que es una pena. Tenemos otras impresiones, ahí tiene tus redes sociales, ya es un poco de lo que has conversado, pero no sé si tienes algo que acotar. Bueno, queremos convertir el Distrito Nacional en una ciudad turística. Yo digo que todo no se puede hacer de golpe porque no hay los recursos suficientes, pero podemos crear focos turísticos, sectores turísticos y rutas turísticas, y que esas rutas turísticas tengan mucho verde. Mucho espacio para caminar, mucha iluminación, mucha seguridad. El tránsito de la zona colonial al polígono central, de la zona colonial al parque botánico, para conocer la flora nuestra, que es muy linda. Sí. Entonces yo creo que se pueden hacer rutas turísticas y vamos avanzando, porque todo no se puede hacer de golpe, porque no hay los recursos suficientes. Entonces, como yo te decía, las municipalidades no tienen esos recursos, pero sí podemos ir mejorando las márgenes de los ríos. Yo creo que eso es una prioridad nacional. Yo creo que el proyecto más importante de cualquier gobierno sería recuperar las márgenes. Recuperar las márgenes en la agenda país. Bueno, no hay como esperar agenda país. 4 años más. Como agenda país. Bueno, como está, agenda país. Atención gobierno, aquí está la propuesta de la presidenta de ACOPROVI, recuperar las márgenes de Río Sama. La verdad que todos estamos de acuerdo que cuando llegan los turistas no ven la mejor cara de la ciudad de Santo Domingo. Hay un temita, ya el director me está haciendo muchas señas. No me gusta que cuando vengan invitadas de la altura, digamos, era para un programa de 3 horas, Susi, contigo, con todos estos planes. Y es un tema en materia cultural, las viviendas de bajo costo, el enfoque que ha tenido, bueno, tú en parte conversaste un poco de la densidad, de bajo costo han estado en las afueras de la ciudad. Y la cultura de los dominicanos, sobre todo aquellos que salen de la línea de la pobreza, que se convierten en profesionales, es ir a vivir al centro de la ciudad, el mismo Gascue, tal vez, no te digo Piantini, La Fe, o sea, Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo. A vivir a San Luis. ¿Cómo vamos a cambiar esa mentalidad que tenemos los dominicanos? Mira, yo sé que el fenómeno de la metropolización es un fenómeno que se da de manera natural, pero la metropolización, en vez de una ciudad compacta, es mucho más contaminante porque tú tienes un tráfico mucho mayor. Las familias duran mucho tiempo en la movilización. Por ejemplo, de San Luis, si están trabajando en el centro ciudad, el tiempo de movilización, gracias a que hay metro, pero el tiempo de movilización es importante. Y la contaminación, si lo hacen en vehículo privado o lo hacen en carro de transporte público, es contaminante, es más contaminante que una ciudad compacta bien manejada. Por eso yo no creo en la metropolización, yo no creo en la ocupación de terrenos agrícolas. Exacto. Yo no creo en la ocupación de terrenos agrícolas porque tú pierdes valor de ese terreno agrícola que es productivo para edificar vivienda cuando tú lo puedes, todavía tú tienes espacio en la ciudad. Santo Domingo Este no tiene límites. Santo Domingo Norte no tiene límites. Entonces yo no creo que en ningún país del mundo las ciudades no tienen límites. Yo creo que hay que ponerle límite a las ciudades, porque yo puedo hacer un proyecto en el kilómetro 40, pero ¿qué hago yo haciendo un proyecto en el kilómetro 40 de la Duarte? Yo le hago la vida más difícil a esas familias que se mudan al kilómetro 40, a menos que no haya un entorno productivo de generación de empleos, que hayan fábricas, que hayan un entorno que ellos les permita trabajar
y sus hijos estudiar en la misma zona. Ciudad Juan Bosch va a tener una zona franca de bajo impacto y va a tener los equipamientos sociales suficientes, va a tener parques, hospitales, es un modelo. Así es. Yo lo hubiese hecho más cercano. Es lo único que yo te diría. Yo lo hubiese hecho más cercano. La cultura del dominicano. Exacto, yo lo hubiese hecho más cercano, porque no todos conseguirán trabajo en la cercanía. Yo sé que va a haber trabajo en los hospitales, en las mismas escuelas, en el centro de atención primaria, en la policía, en el hospital y como te digo, en la zona franca de bajo impacto ambiental. Va a haber huerto, que es interesante y bonito, pero yo lo hubiese acercado un poco más, porque hay mucho terreno de aquí a allá. Entonces tú estás fomentando esa expansión del territorio hacia allá, ese crecimiento. Entonces esa distribución, esa ramificación de los servicios es costosísima. ¿Por qué? Porque tú tienes kilómetros y kilómetros de tubería en materia de agua potable y en materia de solución sanitaria y en materia eléctrico y la parte eléctrica. Sí, entonces todos esos servicios encarecen la vida y encarecen la inversión pública. Entonces creo en una ciudad más compacta y menos metropolizada. Estamos llegando a San Cristóbal. Sí. Yo te pregunto, ese trayecto hasta San Cristóbal ¿tiene suficientes servicios? No lo tiene. ¿Lo tiene Jaina? No lo tiene. ¿Lo tiene Villa Altagracia? No lo tiene. Hacia Villa Altagracia, hacia Boca Chica. Entonces, todo eso es importante al momento de ordenar y planificar el territorio. Amigos, amigas de las redes sociales, en el día de hoy hemos hablado de planificación urbana, de viviendas progresivas, de no metropolitización de la ciudad, de coordinación interinstitucional que es tan importante para lograr proyectos y desarrollo sostenible en la ciudad de Santo Domingo y sus zonas aledañas. Para nosotros en Econométrica ha sido un lujo haber tenido como invitada durante la tarde de hoy a la ingeniera Susi Gatón, presidenta de Acoprovi, a la cual le deseamos todo el éxito del mundo. Sabemos que ella tiene la suficiente capacidad, sabe empoderarse si no tiene empoderamiento y sobre todo el conocimiento y la visión hacia dónde debe ir la ciudad de Santo Domingo. Susi, muchísimas gracias por sacar de tu tiempo para venir a Econométrica, y a todos ustedes nos encontramos de nuevo el martes próximo, si Dios lo permite, deseándole a los padres un día bonito, un día feliz, y los padres son todos los días. Los padres tienen que ser padres, buenos padres, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Muchísimas gracias y buenas noches.